Nos encontramos en nuestra tercera cápsula. Estamos hablando sobre la liturgia de las horas. Hemos presentado la liturgia de las horas como el medio por excelencia para cumplir este mandato del Señor que dice: oren en todo momento. ¿Cómo podemos orar en todo momento? A través de la liturgia de las horas. Las primeras dos cápsulas estuvieron dedicadas a explicar lo que es la liturgia de las horas, con esas dos palabras. Es liturgia y se reparte a lo largo de las horas del día. Ahora vamos a algo un poquito más concreto. ¿Cuál es la estructura de la liturgia de las horas? Ya dijimos que las horas mayores son las laudes, vísperas y completas, y las horas menores la tercia, sexta y nona. Cada una tiene su estructura. Esta estructura es similar, sobre todo de las laudes y de las vísperas. Vamos a explicar esta estructura para que cuando ustedes se empiecen a familiarizar con la liturgia de las horas puedan ver el valor de esta estructura. Antes de ello, quisiera decirles a nivel práctico dónde encuentro la liturgia de las horas. Tenemos la liturgia de las horas físicamente. Por ejemplo, se llama el diurnal, que contiene la liturgia de las horas y tiene la parte de los salmos, la parte de las lecturas breves, etc. También está el breviario, que es el que se utiliza de distintos tomos, son 4 tomos para cada uno de los tiempos litúrgicos. Y también hay, como tenemos en el misal romano, que tenemos un misal pequeñito del mes que se vende en las librerías paulinas o en las librerías Buena Prensa. Tenemos lo mismo para la liturgia de las horas. Podemos comprar la liturgia de las horas del mes y ahí nos vienen las laudes, las vísperas y al inicio las completas. Ahora, si alguien es un poco más electrónico, puede también utilizar la aplicación de la Conferencia Episcopal Mexicana, en donde pueden tener la liturgia de las horas, o también hay otra aplicación que se llama iBreviary, en donde también pueden encontrar la liturgia de las horas en español y en varios idiomas. Solo que esa liturgia de las horas es de España. Y en cambio, la Conferencia Episcopal Mexicana presenta la liturgia de las horas mexicana. En realidad, los salmos que se recitan, las antífonas, las lecturas breves, todas son iguales en todos los idiomas. Y eso es hermosísimo porque nos estamos uniendo a la iglesia que en cualquier parte del mundo a la misma hora está recitando este mismo salmo, esta misma antífona. Lo que se modifican son, pues nosotros en México no decimos vosotros, sino ustedes, el vocabulario también de la traducción para poderla comprender mejor y los himnos. Ahora vamos a entender por qué. Entonces, ¿cuál sería la estructura de la liturgia de las horas? Lo primero que tenemos en la liturgia de las horas es una invocación. Cuando hacemos la primera hora, la invocación es: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Fíjense, eso ya es hermosísimo. No somos nosotros los que por buena voluntad y buenas intenciones podemos alabar a Dios, sino que Él tiene que abrir nuestros labios y al abrir nuestros labios nos permite alabarlo. Cuando no es la primera hora, sino que estamos ya en las vísperas, por ejemplo, o en las completas, decimos esta invocación: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Esto recuerda que la persona es consciente de que necesita de Dios todo el día, a todas horas, al amanecer, al terminar el día, al llegar la noche. Dios mío, ven en mi auxilio. Lo siguiente es un himno. Los himnos suelen ser tomados de la tradición de la iglesia, es decir, algún himno de algún santo padre, de algún santo, o también incluso hay algunos himnos que están compuestos por poetas de nuestras tierras. Es decir, el himno es un texto que se acerca a nuestra realidad, que se inculturiza, que nos hace tocar pues nuestro idioma, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos expresamos. Después del himno vamos a encontrar 3 salmos. Cada salmo tiene su antífona. Las antífonas, ¿por qué son? Estas antífonas se adaptan al tiempo del calendario litúrgico, que eso también es muy hermoso, porque la liturgia de las horas nos introduce de manera muy natural al calendario litúrgico. Si es Adviento, utiliza unas antífonas de preparación para la Navidad.
Si es Navidad, utiliza las antífonas que nos recuerda la Navidad. Si es Cuaresma, de penitencia. Si es Semana Santa, de penitencia. Si es Pascua, se llena de aleluyas. Entonces vamos a ver estas antífonas que están antes y después del Salmo. Se recita el Salmo, después del Salmo se recita el Gloria y se termina con la antífona. Después de estos 3 salmos que van preparando nuestro corazón, encontramos una lectura breve. La lectura breve son de las más hermosas lecturas que existen en la Biblia. Son pequeños pedazos, yo lo digo así, son pequeñas perlas que se encuentran en la palabra de Dios y que fueron extraídas para colocarlas como lectura breve. Las lecturas breves son hermosísimas, suelen ser 1 o 2 versículos de la Biblia, pero que traen un mensaje que toca el corazón. Después de esta lectura breve, todos guardamos silencio. Ese silencio meditativo, el mismo que se guarda cuando hemos escuchado la palabra de Dios en la misa, de esa misma manera se hace un silencio. En este silencio meditativo estamos invitados a interiorizar esta palabra de Dios. Estos 2 versículos que hemos leído, los meditamos, los interiorizamos y los aplicamos a nuestra vida. Y después respondemos a esta palabra a través del responsorio breve. Suelen ser 3 frases que el guía dice y después respondemos. Es nuestra respuesta a esta palabra de Dios que nos ha interpelado y que nos ha hablado. Después sigue el cántico evangélico. En el caso de las laudes es el Benedictus, en el caso de las vísperas es el Magnificat, en el caso de las completas es el cántico de Simeón. Este cántico evangélico lo recitamos de pie y hacemos la señal de la cruz, porque nos recuerda la salvación de Jesucristo. Es el momento central de la liturgia de las horas. Nos hacemos la señal de la cruz y en ese momento lo recitamos. Vamos a entender por qué el Benedictus en las laudes, por qué el Magnificat en las vísperas y por qué el cántico de Simeón en las completas cuando hablemos de cada una de estas horas, de la teología de estas horas. Después del cántico evangélico vienen unas preces. Las preces son una belleza, son unas oraciones de los fieles que salen de la Biblia. La Biblia tiene ciertas peticiones a Dios y ahí se encuentran también reflejadas en las preces, en estas oraciones de los fieles que hacemos como comunidad creyente. Nosotros nos unimos a las peticiones que hace Jesús. Jesús le pide al Padre por el bien de la iglesia y nosotros nos unimos a su voz y lo recitamos. Después de las preces terminamos con un Padre Nuestro. Recuerden, el Padre Nuestro es la oración por excelencia. Por lo tanto, siempre en la liturgia, el Padre Nuestro termina coronando la liturgia. Nosotros, hijos en Jesús, pronunciamos el Padre Nuestro y alabamos de esa manera al Padre. Terminamos con una breve oración, una oración conclusiva, y si hay un sacerdote presente entre la asamblea, él nos da la bendición. Si no, nos bendecimos a nosotros mismos haciendo una frase hermosísima que es: el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Esta es la estructura de la liturgia de las horas. Uno se va familiarizando con ella y a la vez, mientras más se familiariza, la liturgia de las horas termina siendo un canal, un cauce de agua, un río que simplemente nos va llevando y nos va introduciendo en los misterios de Dios.